Bienvenidos un día más a nuestro canal Palabra que da vida. Estamos reunidos en este día lunes en torno a una nueva enseñanza y te doy la bienvenida a nuestro canal, un canal en el que estamos enfocados en el estudio de la palabra del Eterno, en un contexto bíblico, en profundizar en el conocimiento y en la sabiduría de las Escrituras. Te invito a que si eres primera vez que nos estás viendo a través de Facebook, puedas compartir, darle like al video y hacerlo correr a través de tus redes sociales. Vamos a invitar a que más se puedan ir agregando a este pequeño grupo que el Señor nos ha dado. Dame un segundo, comparto en las otras redes sociales y comenzamos con el estudio. Perfecto. Comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Te invito a que puedas buscar en tu Biblia, en el libro de Efesios. Vamos a trabajar con el Nuevo Testamento, solamente una referencia en el Antiguo Pacto. Las otras son todas Nuevo Testamento. Es una palabra, es un estudio que va a ser bien interesante para tu vida. ¿Por qué lo realicé? Porque primeramente te voy a explicar por qué puse en pausa los estudios de las tribus de Israel. Porque se comenzaron a suscitar ciertas situaciones que me llevaron a poder tomar temas que estaban dando, los había comentado con algunos hermanos, o temas que estaban siendo bien actuales. Entonces tomamos esos temas y los comenzamos a trabajar para poder entregarlos a ustedes. No es que hayamos abandonado el estudio de las tribus, los vamos a retomar más adelante. Por ahora vamos a trabajar ciertos temas que son importantes. El viernes entregamos el estudio sobre la cobertura o paternidad espiritual. Hoy vamos a hablar del viejo y nuevo hombre. Y así en la semana vamos a ir entregando otros temas y para poder después retomar nuevamente el estudio de las tribus de Israel. Comenzamos. Busca en tu Biblia el libro de Efesios 4, 22 al 24, y dice así la palabra del Eterno. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. En el camino, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Vamos a hablar y a profundizar para poder entender qué es despojarnos del viejo hombre. Vamos a citar mucho al apóstol Pablo, que fue quien habló esto. Fue el único que tocó este tema en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces a él lo vamos a citar y a algunos otros apóstoles, pero mayormente al apóstol Pablo, que no es los libros de Pablo, las cartas de Pablo no son fáciles de leer ni de comprender. Es un apóstol que fue muy sacado de contexto, pero vamos a tratar de ir lo más pegadito
a lo que la Escritura quiere decir. Despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de nuestro viejo hombre, fue que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿A qué se refería? ¿Y qué impacto tienen esas palabras para un cristiano en la actualidad? ¿Qué impacto tiene para ti, hermano, hoy en el 2020, que Pablo escribiera que que el viejo hombre fue crucificado? ¿Qué significa eso para ti y para mí en nuestra vida hoy? El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 6, lo siguiente. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué sucedía? Tú y yo, antes de llegar a Cristo, éramos esclavos del pecado. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, nosotros fuimos crucificando ese pecado en nuestra vida. Entonces ya Él no debería tener esa importancia y esa relevancia en nuestra vida, porque ya lo crucificamos, y cuando tú crucificas algo, tú lo matas, eso muere. Él también, Pablo, escribió en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra porque adora las cosas que están en este mundo. Perdón, pero yo voy estudiando, yo voy leyendo la palabra y la puedo leer 1000 veces y 1000 veces le saco algo. Yo leo esto. El avaro es idólatra. Y tú abres los ojos y te vas a ir y vas a ver la condición del pueblo de Dios hoy en día. Y la avaricia está presente dentro del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios anda buscando cosas materiales, no cosas espirituales. Entonces, cuando tú estás buscando cosas terrenales, materiales, es porque la avaricia está en ti. Medítalo. Mira, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Estás preocupado de tener un mejor auto, de tener una mejor casa, de tener la mejor ropa, de comprarte la zapatilla de moda. Así, ocupado en este mundo, no ocupado en las cosas de Dios. Y los malos deseos, y esas son obras de la carne. Y si eso está sucediendo en tu vida y en mi vida, es porque nuestra carne no ha sido crucificada. Es porque el viejo hombre vive en nosotros y manda en nosotros. ¿Qué significa esto? Estaba en un estado depresivo simplemente por todas las constantes amenazas de muerte que enfrentaba. ¿Quién? El apóstol Pablo, estamos hablando de él. ¿Era masoquista el apóstol Pablo? ¿O estaba tratando de enseñarnos lecciones espirituales importantes para nosotros los cristianos? ¿Qué estaba haciendo? ¿O por qué el apóstol Pablo escribió estas cartas? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto? ¿Por qué él dejó esta enseñanza? ¿Porque estaba siendo perseguido? ¿Porque tenía depresión? ¿Porque era masoquista? ¿O porque quería enseñarnos a ti y a mí y a toda la humanidad una enseñanza espiritual?
Preguntémonos, analicémonos a la luz de la palabra qué es lo que quería el apóstol Pablo. Tú sabes la respuesta. Él quería enseñarnos, él quería instruirnos. El resultado final del pecado. Si vamos a analizar un tema como este, debemos considerar algo más en cuanto a las escrituras del apóstol Pablo. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué nos da el pecado? Muerte. Pero Dios nos da vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Pablo sabía que la paga o lo que ganábamos cuando pecábamos era la muerte. Que también significa, la paga del pecado, también significa transgresión de la ley. La paga del pecado también significa transgresión de la ley. Y te voy a invitar a leer Primera de Juan 3:4. Dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Cuando tú y yo pecamos, vamos en contra de la ley de Dios. El pecado es violar, es romper la ley de Dios. ¿Quién no es sometido a ese juicio por esa ley? El que no conoce la ley. Tú no puedes juzgar a alguien que no conoce la ley. Pero tú y yo vinimos a Cristo. Le abrimos la puerta de nuestro corazón, le dijimos: eres nuestro Señor, eres nuestro Redentor. Y aceptaste todo. Entonces hoy tú no puedes decir que no puedes ser juzgado. Sí, tú puedes ser juzgado. Y tú me vas a decir que tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Eso va a quedar para otra clase. Otra clase vamos a ver lo que significa eso. Pero el pecar es estar rompiendo la ley de Dios. Y si tú no quieres regirte por todo el antiguo pacto, por último, los 10 mandamientos. Y si tú los analizas, vas a ver que tienes muchísimo en lo que estás fallando. Pero Pablo se arrepintió de sus pecados. Y los pecados le fueron perdonados. Sin embargo, aunque Pablo fue perdonado y convertido, él seguía luchando contra el pecado. Toda la vida, tú a lo largo de las cartas del apóstol Pablo vas a encontrar que él luchaba contra el pecado. Podemos pensar que después de nuestro arrepentimiento y conversión no habrá necesidad de arrepentirse porque ya hemos sido justificados del pecado por la sangre del Cordero, Jesucristo. No tengo ya nada más que hacer. Acepté a Jesucristo, tuve mi conversión, mi arrepentimiento inicial, la sangre de Jesucristo del Cordero me lavó, yo ya no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo ya más nada que hacer. Veamos lo que dice la palabra. Te invito a leer lo que dice Juan acerca del verdadero cristiano, del verdadero creyente. ¿Qué dice el apóstol Juan acerca del verdadero creyente? Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado,
lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Esto lo dijo Juan, en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Afortunadamente, tú y yo podemos tener arrepentimiento. Lo hemos hablado, lo hemos conversado en otras clases. Que tú y yo podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios. El tema es, amado hermano, que si tú le pides perdón a Dios hoy por un pecado que cometiste, porque tienes un desorden sexual, y vas y le pides perdón a Dios, pero mañana estás cometiendo el mismo pecado, es un pecado reiterativo. Tú puedes pecar porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestro cuerpo, esta carne es tendiente al mal. Pero tú tienes que trabajar para crucificar esa carne. Entonces sí, Dios te puede perdonar, pero no vas a estar hoy cometiendo un pecado, pedirle perdón a Dios en la noche y mañana en la mañana volver a cometer el mismo pecado. Entonces diría que tu arrepentimiento no es sincero. Y tú y yo debemos estar en continuo arrepentimiento a lo largo de toda nuestra vida. Pero no podemos cometer el mismo pecado. Yo hay muchos temas que quisiera tratar. El de cuando es llevada la mujer adúltera delante de Jesucristo. Y Él les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nadie lanzó una piedra? Pero Él le dice, vete y no peques más. Sí, Él la perdonó, pero le dijo, no peques más. No vuelvas a cometer el mismo pecado. Sí, Él te puede perdonar, pero no puedes seguir cometiendo el mismo pecado. Nosotros debemos pasar por algo. Todo cristiano debiera pasar por el bautismo, o mal llamado bautismo. Pero para que lo entendamos, bautismo. Debemos pasar por eso. Y podemos, después de nuestro bautismo, podemos ir ante Dios en arrepentimiento y confesar nuestros pecados. También debemos continuar el proceso de arrepentimiento. Entonces, siempre debemos estar en actitud de arrepentimiento, todo el tiempo. Jesús, en el Padre Nuestro, utilizó lo puso como un ejemplo para ti y para mí, incluyendo la necesidad de pedirle a Dios que nos perdone. ¿Qué está hablando esta hermana? Ya se volvió loca. Cuando en Mateo 6:12 Jesús está orando, el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Así como tú perdonas, va a ser el perdón que va a venir hacia ti. Jesucristo te está enseñando, diciendo, Dios te va a perdonar, pero tú también debes tener una capacidad de perdonar al que te agrede, al que te hiere. Es importante. Pero ¿qué vemos hoy? Al viejo hombre que debería haber quedado allá en las aguas, lo vemos aflorar en nuestra vida cotidiana, una y otra vez. Eso quiere decir que tú no hiciste la techuvá o tu bautismo, no lo hiciste a conciencia. Tú fuiste y te bautizaste porque te dijeron que tenías que hacerlo, pero tú no hiciste
conciencia del acto que tú ibas a hacer. Tú no la tenías. A ti te dijeron que era necesario porque tú habías aceptado a Cristo y tenías que irte a bautizar right now. Ahora, ya vamos. No. Debes entender lo que eso significa. Cuando tú vas a las aguas, en las aguas debe quedar tu naturaleza pecaminosa. Por eso te sumerges y vuelves a salir. Mueres. Así. Mueres. Las aguas te cubren. Eres sepultado y vuelves a salir de las aguas. Revives. Un nuevo nacimiento. ¡Paf! Naces de nuevo. Pero como no hay una conciencia de lo que se hace, porque el mundo cristiano es como una bola de nieve que te arrastra, que te arrastra, que te arrastra a hacer cosas de las que no tienes una conciencia total. Hoy el viejo hombre se presenta y se presenta. Toman a un grupo de hermanos, ya te convertiste, vamos a bautizar. Y no le explicaron siquiera lo que van a hacer. Cuando nosotros con mi esposo pasamos por ese proceso, estuvimos como 3 meses preparándonos. Nos preparó la iglesia, la congregación preparó al grupo de hermanos que iban a pasar por ese proceso. Nos hicieron clases, nos concientizaron, nos hicieron entender qué era lo que íbamos a hacer. Y cuando llegamos a ese momento, nos preguntaron antes, en la última clase, si estábamos seguros del paso que íbamos a dar. Porque no es un juego. Tienes que entender que vas a tener que renunciar a muchas cosas. Que hay muchas cosas que te gusta hacer, que a tu carne le son deleite, pero tienes que crucificarlas. Tienes que olvidarte de tu vida pasada, porque ya eres una nueva criatura. Pero te han llevado en un torbellino de cosas que no te han explicado. Y por eso tú ves hoy dentro del pueblo de Dios a personas diciendo que tienen que estar reprendiendo y amarrando y atando al viejo hombre en sus vidas, cuando ese viejo hombre ya debería estar muerto o neutralizado por el nuevo hombre, que es el que nace y el que Jesucristo implanta en nosotros. A la luz de este entendimiento, Pablo utilizó una frase que ningún otro escritor en el Nuevo Testamento o Pacto Renovado usó para describir la necesidad de tener una actitud de arrepentimiento y de estar vigilantes contra el pecado. Eso es el viejo hombre, tu tendencia a pecar. Si eres una persona bohemia, tienes que crucificar eso. Y va a querer volver a ti. En el libro de Efesios, Pablo también abordó el tema del viejo hombre. Efesios 4, 20 al 24. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La palabra despojaos en este versículo significa esencialmente o puntualmente alejar o renunciar. Pablo estaba enseñando a los miembros de la congregación a alejar su viejo hombre.
La forma natural, egoísta y pecadora en que pensamos y actuamos en este mundo de maldad, nuestro viejo hombre es engañoso, incluso nos puede convencer que no necesitamos cambiar o que el cambio de Dios es muy duro. Es que es difícil, hermano, a mí me ha costado tanto, tú vas a escuchar eso. Es difícil, hermano, yo intento, pero no puedo. Es que Dios me puso una carga que yo no puedo llevar. Es que es muy difícil, hermano, yo no puedo dejarlo. Yo llevo años dentro de la iglesia, hermano, pero yo no puedo dejar de convivir. Yo no puedo dejar a ese hombre que es mi yugo desigual, que es la pareja que yo tenía, que Dios ya me dijo que no, pero yo no lo puedo dejar, hermano. O te va a decir, hermano, es que usted no sabe, yo no puedo dejar el cigarro. No, es algo más fuerte que yo. Pero Dios a mí me conoció así, y Él me quiere así, fumando, fornicario, adúltero. Sí, así me quiere el Señor. ¿Tú crees que Dios te quiere así? Dios no está hablando de santidad. Dios no está hablando de pureza. Dios no está hablando de consagrarnos, de morir al pecado, a la naturaleza pecaminosa, a la maldad. Y cuesta. Yo no digo que es fácil, pero sí se puede. Les encanta a los evangélicos, les encanta el apóstol Pablo. Les encanta hablar de él porque es como que el apóstol Pablo habló tan mal del pueblo de Israel, hizo tantas cosas que ellos se deleitan como en eso. Entonces tomen el ejemplo de Pablo. Tomen a Pablo, por ejemplo, y vivan como él vivió. Te invito a que puedas abrir Jeremías 17:9. Ese lo sabemos de memoria todo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo Dios conoce. Solo Dios conoce la maldad que puede llegar a ver en nuestros corazones. Y tú tienes la desfachatez de decir, es que yo siento en mi corazón, es que, Dios cargó en mi corazón. En tu corazón, en mi corazón, que es lo más engañoso que hay. La naturaleza humana se opone naturalmente a Dios y sus leyes. Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Tu pecado es enemigo de Dios. Nunca la naturaleza pecaminosa ha obedecido la palabra de Dios, la ley de Dios, y nunca lo va a hacer. Entonces, tu pecado no puede convivir con la santidad de Dios. Y para limpiarnos de nuestro pecado vamos a tener que llorar lágrimas de sangre y arrepentimiento genuino delante de Dios. Y vamos a sufrir, sí vamos a sufrir. Y nos va a doler, sí nos va a doler. Porque te van a estar arrancando una parte que está pegada a ti. Como una hiedra venenosa que se empezó a echar raíces en ti y se desparramó. Y cuando la trates de sacar van a salir los pedazos de tu carne. Pero es necesario que lo hagas. Porque vamos a ver más adelante en esta palabra, en este estudio, que la paga del pecado es la muerte. Y si tú y yo no nos volvemos de ese pecado, vamos a la muerte. Y yo no creo que un creyente que pase 20 años en la iglesia esté yendo y esté buscando de Dios para un día perderse en el lago de fuego. Yo creo que si tú y yo nos congregamos y hemos buscado de Dios es porque queremos optar a esa salvación maravillosa. Pero hasta hoy hemos estado haciendo las cosas mal, porque hemos dejado que nuestra naturaleza pecaminosa se enseñoree de nosotros y no le hemos dado muerte a ese viejo hombre.
las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, nuestro viejo hombre produce lo que Pablo llama en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Si tú y yo llevamos años dentro de la iglesia, pero tú tienes alguna de estas cosas, no vamos a heredar el reino de los cielos. La palabra lo dice. ¿Y sabes qué? Dentro de nosotros hay envidia, hay celo, hay discordia. Dentro de nosotros hay ambiciones, hay desórdenes sexuales, hay impureza, hay falta de santidad. Pero no nos han enseñado a cómo sacar eso. Cómo vivir una vida en santidad. Piensan que con que te pongas una falda bien larga tú vives una vida en santidad. Y no es así. Te invito a leer Efesios 4, 25 al 32. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y tú ves un pueblo lleno de rencor, ves un pueblo lleno de rabia, lleno de ira, ves un pueblo que no perdona. El Señor nos ayude. Pablo explica cómo podemos despojarnos del viejo hombre y nos dice que debemos ir en dirección contraria a lo que hemos hecho hasta este momento. Esta es una descripción de lo que es el verdadero arrepentimiento. Vemos otra carta de las de Pablo donde habla de esta muerte. Colosenses 3, 2 y 3. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Preocupado por hacer riquezas aquí, por atesorar aquí, viendo todo aquí en el plano físico. Pero ¿en qué momento vas a comenzar a ver las cosas desde el plano espiritual? ¿En qué momento de tu vida o cuánto más vas a esperar para comenzar a entender y ver las cosas con los ojos del Espíritu?
Porque hasta hoy has visto carnalmente todas las cosas. ¿Por qué carnalmente? Porque has dejado que el viejo hombre vea por ti. Porque como no fuiste capaz de dejarlo en las aguas porque hiciste un acto inconsciente, se sigue enseñoreando de ti y haciendo como quiere en tu vida. Entonces tú crees que debes atar al viejo hombre, que debes reprender al viejo hombre. Cuán equivocados estamos, viendo con los ojos de la carne lo que deberíamos ver con los ojos del Espíritu. Cuando nos bautizamos, esto representa la muerte espiritual del viejo hombre. ¿Dónde dice eso? Romanos 6, 3 y 4. ¿O acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo? Nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y como tal, Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Te lo expliqué hace unos momentos atrás. ¿Y qué pasó? Que fuiste a las aguas, saliste de las aguas y seguiste siendo el mismo. No hubo un cambio en ti. ¿Qué sucedió? Yo me lo pregunté muchas veces cuando estábamos preparándonos para poder ir a las aguas. Si era necesario, si era bíblico. Me pregunté muchas cosas, cuestioné muchas cosas y la persona que nos preparó tuvo mucha paciencia con nosotros, porque de todos los que se estaban preparando éramos los que más preguntábamos. Y agradezco a Dios que nos haya puesto todas esas dudas, porque creo que hicimos un acto consciente de lo que estábamos haciendo. Pero muchas veces, muchos han ido por ir, porque todos los hacen. Pero esa muerte es un proceso a lo largo de nuestra vida. Para cada uno de nosotros, ¿cuál muerte? Cuando mueres en las aguas. Es un proceso a lo largo de toda tu vida. Tú no debes dejar que ese viejo hombre reviva. Tú lo dejaste allá y allá quedó muerto. Pero debes mantenerlo muerto, porque va a querer revivir, va a querer volver. Dice en Colosenses 3, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y todos sus deseos. No sean avaros, pues las personas avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Lo habíamos leído anteriormente. Pero mira lo que dice. Así que morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No es lo que está afuera, mi amado hermano. Es lo que está dentro de nosotros, lo que nos acecha. Haced morir lo terrenal en vosotros. Lo que Pablo quiere decir es que una vez estamos muertos al pecado, tenemos que continuar en un proceso de hacer morir las cosas que pueden volver debido a nuestra naturaleza carnal. En otras traducciones dice, den muerte a los miembros que están sobre la tierra. Es una batalla de todos los días. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. La versión estándar internacional dice, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza
o modificar las obras del cuerpo toma tiempo. Dios nos revela paulatinamente acerca de nosotros mismos mientras lo buscamos y le pedimos su guía y ayuda. Tú vas a comenzar a buscar a Dios y Dios te va a comenzar a revelar cuáles son las cosas pecaminosas que debes hacer morir. Pablo moría a diario porque constantemente estaba vigilando y poniendo fuera el pecado y los miembros pecaminosos de su naturaleza carnal. Romanos 6, 11 y 12 dice: así pues, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Vemos que aún décadas después de haberse convertido, Pablo seguía peleando esa batalla para sobreponerse al pecado y la carnalidad. Él se daba cuenta que aunque él hubiera muerto al pecado y hubiera entregado su vida a Dios como cristiano y como siervo de Jesucristo, todavía tenía miembros o áreas de su vida que se daban a la naturaleza carnal y que debía hacer morir de vez en cuando. Hay áreas de tu vida que van a resaltar y tú las vas a tener que hacer morir. Y van a ir saltando cosas, así como le sucedía al apóstol Pablo. Romanos 7, 14 al 20. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Sé que lo que hago está mal porque la ley, la palabra, me lo confronta. Años después de su conversión, Pablo escribe esto. Décadas después. Así era la lucha del apóstol Pablo. Y nosotros creemos que hemos recibido a Cristo y estamos santificados y ya no tenemos nada que hacer. Pablo admitió que todavía tenía que luchar contra el pecado. Nosotros también tenemos que luchar contra nuestros pecados cada día de nuestra vida. Buenas noticias. Las buenas noticias son que mientras nos despojamos del viejo hombre y hacemos morir sus obras pecaminosas, podemos reemplazarlo con algo más. Vamos, Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una vez quitamos las obras, pensamientos y acciones del viejo hombre, debemos revestirnos con el nuevo hombre. Pablo explica que nosotros somos renovados en conocimiento.
¿Y cómo logramos esto? Esto lo logramos por medio del estudio y utilizando la palabra de Dios para parecernos cada día más a Él, cada día más a nuestro Señor. Así lo logramos. Nos despojamos del viejo hombre, lo dejamos allá y nos revestimos de este nuevo hombre. ¿Cómo vamos? Porque este nuevo hombre se va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo a través del estudio de la palabra, para parecernos cada día más a nuestro Señor, a nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, Jesucristo de Nazaret. Veamos lo que dice en Romanos 6, del 5 en adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tú analizas esta palabra, es muy profunda. Esta palabra tú deberías tomarla y analizarla en tu vida y decir, ¿fue eso lo que sucedió en mi vida? ¿Es esa mi condición? Así de importante fue para mí el bautismo. ¿Es eso lo que ocurrió en mi vida? Por eso debemos preguntarnos y analizarnos. Es el tiempo de rectificar nuestros caminos. Es el tiempo de que ese viejo hombre que hasta el día de hoy se ha estado enseñoreando de nuestras vidas pueda morir y podamos revestirnos de este nuevo hombre. No sacas nada con atarlo, no sacas nada con reprenderlo, porque va a volver. La única manera de que no vuelva es crucificarlo. ¿Y cómo lo crucificas? Leyendo esta palabra, estudiando, te estamos dando las armas para entender de que Él debe morir. Muriendo Él y las obras de la carne, te vas a revestir del nuevo hombre. Entonces, tal como el apóstol Pablo hizo, peleamos la batalla para vencer el pecado y hacer morir el viejo hombre. Todos los días. Todos los días. El viejo hombre muere, pero el pecado va a querer volver. Entonces es el que tú tienes que pelear y vencer. Las buenas noticias son que debemos revestirnos del nuevo hombre. Estamos vivos delante de Dios cuando empezamos a reemplazar el viejo hombre con un nuevo estilo de vida. Este estilo de vida solo puede venir por medio del Espíritu Santo de Dios y Jesucristo viviendo en nosotros. Espíritu Santo en ti, diciéndote no, esto que estás haciendo está mal. No te conviene este lugar donde estás. Mira lo que están hablando. Mira lo que se está haciendo. Mira lo que está sucediendo. No, eso no te conviene. Sal de ahí. Huye de ahí. El día de ayer, en mi Facebook personal, compartí una enseñanza. Y dentro de esa enseñanza decía el pastor que hacía ese estudio bíblico: si tú estás en un lugar como el que te estoy describiendo, te aconsejo, decía, huye de ahí. El Espíritu Santo te va a dar testimonio de las cosas, de los hechos y de los acontecimientos que están sucediendo en el lugar que tú estás. Trabajo, familia, amigos, congregación, reuniones sociales, sea lo que sea que estás haciendo. Y te va a decir, este lugar no te conviene.
Tú no sacas nada con orar, con santificarte, con buscar de Dios y limpiarte en su presencia y después ir allá donde está todo el cochinero y revolcarte en el barro y ensuciarte de lo que te habías limpiado. Si limpiaste tus oídos, ¿qué haces escuchando lo que no tienes que escuchar? Si lavaste tus ojos y los limpiaste, ¿qué haces viendo lo que no tienes que ver? Si te arrepentiste de tu pecado, ¿qué haces volviendo a cometer el mismo pecado? Sí, vas a quizás tener que alejarte de muchas personas que no te convienen, que te llevan a pecar. Pero si no son de edificación para tu vida, si están viniendo a hacerte tropezar, si te están destruyendo en vez de construir, ¿qué haces ahí? Terminamos. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen eso? Dicen, mi antiguo yo ha sido crucificado juntamente con Cristo, para que ya no vivas tú, y Cristo viva en ti. Tu hombre, tu antiguo ser, tu antiguo yo, tiene que haber sido crucificado juntamente con Cristo. Y lejos estamos de eso. Dios nos ayude. ¿Podemos hoy hacerlo? Claro que sí. Si esta palabra está impactando tu vida, está tocando tu corazón, está removiendo en ti y haciéndote ver que en realidad ese viejo hombre nunca ha muerto, nunca ha sido crucificado juntamente con Cristo, sino que sigue enseñoreándose. Y el nuevo hombre no ha sido revestido, no vive Cristo en ti. Es el tiempo que tú puedas decirle a Dios, Señor, hasta hoy este viejo hombre, esta naturaleza pecaminosa ha querido mandar sobre mí y he estado haciendo las cosas de la manera que a ti no te agrada, Señor. Pero vivo en un cuerpo de pecado que tú, Jesucristo, lo conoces porque viviste en este mundo y sabes lo difícil que es luchar con este cuerpo de pecado, como dijo el apóstol Pablo, que queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y Dios te va a escuchar y Dios te va a perdonar. Pero te insto a que puedas hacer techubá, puedas hacer arrepentimiento real. No te arrepientas hoy para mañana volver a hacer lo mismo. Sí, el oponente te va a querer tentar. El oponente va a querer que tú te arrepientas y mañana vuelvas a caer. Pídele al Eterno, como lo hacía el apóstol Pablo, que lo fortaleciera, que Cristo lo fortaleciera, para poder luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, para crucificar esos pecados, para poder anularlos y vencer cada día, porque cada día que tú vences al pecado es una victoria en Cristo Jesús. Amén. Esta es la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de edificación para tu vida. Dios te bendiga grandemente. Si me estás viendo a través de nuestro YouTube, Palabra que da Vida, te invito a que puedas darle like al video, lo puedas compartir con tus amigos en tus redes sociales para que esta palabra pueda alcanzar a muchos. Te invito a que te puedas suscribir también para que cuando subamos videos te llegue la notificación y si estás viéndome en Facebook puedas unirte a nuestra comunidad Palabra que da Vida. Dios te bendiga, tengas una tarde prosperada en las manos del Eterno. Nos vemos el día miércoles con una nueva enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendigo. Shalom, shalom.